Hola muchachos, buenas tardes, espero que estén bien. Bueno, el día de hoy voy a explicarles la guía número 5. La guía número 5 está del 6 de julio al 30 de julio, entonces tienen casi un mes para realizarla. Pero entonces este video tiene como propósito explicar la guía. ¿Listo? Bueno, empecemos cosa por cosa, entonces voy a ir explicando cosa por cosa y ya después, si me quieren preguntar, pues yo les dejo el número al final para que me pregunten. Entonces, enfoque teológico. Listo. Recuerden que esto es una guía de ética y religión. Y estamos viendo el enfoque teológico. Es decir, lo que tiene que ver con Dios o con las religiones o con la dimensión espiritual del ser humano. ¿Listo? Bueno, la idea es que el estudiante comprenda que la vocación es un llamado que se hace a los hombres para servir y crear vida. Básicamente lo que nos está diciendo esto es que el ser humano es un ser que tiene la capacidad de crear vida. Y no solo crear vida biológicamente hablando, también tenemos la capacidad de crear vida por la literatura. Escribiendo se crea vida, dibujando, haciendo arte se crea vida, ¿sí? Haciendo ciencia se crea vida, ¿sí? Haciendo ingeniería, etcétera, se crea vida. ¿Listo? Entonces, explica a través de la vida de un personaje, de su creencia, la presencia de la trascendencia en la historia de la humanidad. Cuando hablamos de trascendencia, hablamos de un intento que hay en el ser humano por ir más allá de sus límites, es decir, por conectarse con algo más grande. Si quieren, pueden llamarlo Dios. Si no son creyentes, pueden llamarlo el universo, el cosmos. Lo importante es que la trascendencia es eso, es un intento del ser humano por conectarse con lo que es más grande que nosotros, por entenderlo, ¿sí? En la ciencia hay eso, y no solo lo más grande en términos, no solo lo más grande en términos de espacio, no solo lo más grande en el espacio, sino lo más grande en complejidad, ¿sí? Por ejemplo, un átomo es muy grande en complejidad. Es muy difícil entender cómo es que funciona. Por eso hoy en día, ustedes saben, hay una cosa que se llama el colisionador de hadrones, que está tratando de entender cómo es que funciona el átomo en todas sus dimensiones. ¿Listo? Entonces, ojo. Bueno, entonces en la exploración tienen que responder las preguntas. ¿Existe en el mundo actual y en Colombia algún tipo de esclavitud? Empezamos preguntándonos algo relacionado con la libertad, ¿no? Justifica tu respuesta. Entonces ustedes, ¿será que en Colombia hay esclavitud? Bueno, si dicen sí, tienen que decir por qué. Si dicen no, tienen que decir por qué. ¿Listo? Si tuvieras la oportunidad de liberar a alguien o a un pueblo, ¿a quién liberarías? Es decir, si ustedes tuvieran el poder de liberar, ¿a quién liberarían? ¿O a qué población liberarían? ¿Listo? ¿Qué personajes de la Biblia has escuchado que hayan liderado la libertad de su pueblo? En la Biblia, por ejemplo, ese es el libro que tenemos más cercano, por eso apelamos mucho a la Biblia, porque en nuestra civilización, la civilización occidental, la Biblia es el libro sagrado más cercano. ¿Será que en la Biblia hay alguien que ha liberado a su pueblo? Bueno, si pertenece a otra religión diferente a cristiana o la católica, o eres ateo, ¿sí? Menciona a alguien que haya liberado o que haya hecho algo a favor de la humanidad. ¿Listo? Entonces, eso es exploración. En aclaración, primero, vamos a hablar de un personaje, un testimonio bíblico, que es el testimonio de Moisés. Entonces, primero tienen que leer el testimonio de Moisés. Acá está. ¿Listo? De acuerdo al testimonio de Moisés, es decir, la historia de lo que él hizo, van a completar aquí esto. Dios mantuvo la promesa, la Moisés, la Sinaí, la Mar Rojo, lo que va ahí, de acuerdo a lo que dice aquí, ¿sí? Dios mantuvo, entonces cogen una palabra de estas y tienen que ponerla acá. ¿Sí? Hay 3, 6, 7, 8 y acá hay 8 espacios también. ¿Listo? Entonces, cada una de estas letras, cada una de estas palabras tiene que ir en cada uno de estos espacios. Y tiene que tener sentido, tiene que ser coherente, es decir, debe quedar bien ubicado, que tenga sentido.
Luego deben responder estas preguntas. ¿Cuál crees que era la mayor virtud de Moisés? Virtud, entiéndalo como cualidad. ¿Cuál es la mayor cualidad que tenía Moisés? ¿Qué lo hacía especial? ¿Sí? ¿Y cómo hizo Moisés para liberar a su pueblo? Es decir, ¿cómo lo hizo? Listo. Si eres de una religión diferente a la cristiana o si eres ateo, te invitamos a que busque un testimonio de alguien más, ¿sí? Y puedas responder las preguntas de esa forma. ¿Quién es y qué hizo por la humanidad? ¿Listo? ¿Quién es? ¿Cómo hizo tal persona para liberar o para ayudar a la humanidad? ¿Y cuál era la mayor virtud de esa persona? Supongamos que tú eres ateo y hablas de Nelson Mandela. Entonces, ¿qué hacía tan especial a Nelson Mandela? Y cómo hizo Nelson Mandela para liberar a Sudáfrica. ¿Listo? Bueno, y por último tenemos la aplicación. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta la información sobre Moisés, sobre lo que hizo, lo que aparece en el testimonio del Antiguo Testamento sobre lo que hizo, y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué enseñanza aprendiste de Moisés y cómo pones en práctica dichas enseñanzas en tu casa y colegio en tiempos de la actual pandemia? Es decir, ¿será que eso que hizo Moisés yo puedo aplicarlo de alguna forma a la situación actual que vive la humanidad en relación a la pandemia? ¿Listo? Entonces tienen que completar el siguiente cuadro. Para realizarlo debes pensar en las cosas que día a día haces y son aquellas que son malas acciones como la pereza, comer sin tener hambre y la forma de cambiar esa situación. Es decir, ¿qué haces para curarte de la pereza? ¿Qué haces para curarte del mal genio? ¿Qué haces para curarte de la ansiedad y ese tipo de cosas? Entonces, eso lo ponen en el lado izquierdo, acá. En lo que hago, cómo mejorar esas cosas para ser libre. Entonces yo digo, en lo que hago, por ejemplo, ser perezoso, ¿cómo hago para ser libre de la pereza? ¿Cómo me quito la pereza? ¿Sí? Por otro lado, al lado derecho, las cosas que dices como las mentiras, malas palabras y cómo mejorar esas cosas que dices. Entonces, una cosa son las acciones que hago, por ejemplo, la pereza o la arrogancia, ¿sí? O la timidez, ¿sí? Esas son acciones. Y acá son dichos, cosas que uno dice. Entonces a veces alguien dice, no, a veces a mí se me sale una grosería. Alguien dice, entonces dice, bueno, ¿cómo mejoro esas cosas para ser libre? Es decir, ¿cómo hago para no decir tantas groserías? O como para escribir mejor, de pronto tienen mala ortografía y en lo que digo no lo sé pronunciar, etc. ¿Listo? Si eres de una religión diferente a la cristiana católica, responde la pregunta del punto 1 aplicada al personaje que escogiste. Digamos, si eres ateo, volvemos a Nelson Mandela. Entonces vuelves a responder esta pregunta. ¿Qué enseñanzas aprendes de Nelson Mandela y cómo pones en práctica esas enseñanzas en tu casa y en la actualidad en tiempos de COVID? ¿Listo? Y el punto 2, resuélvelo tal y como está planteado. El punto 2 sí, no importa si eres católico, cristiano, testigo de Jehová o ateo, ¿sí? El punto 2, este punto el del cuadrito, ¿sí? Ese sí lo pueden responder con Nelson Mandela, con Albert Einstein, con Jesucristo, como quieran. ¿Listo? Bueno, eso es la guía número 4. Aquí aparece que les vamos a evaluar, ¿sí? Entonces vamos a evaluar la vida, cómo ustedes describen la vida del personaje, cómo relacionan el pensamiento de ese personaje con la pandemia actual, cómo relacionan, ¿sí? También vamos a evaluar que ustedes hayan hecho la guía completa. ¿Por qué? Porque me han llegado guías que no están completas. Tienen que estar completas, ¿sí? También que cumple las fechas. Eso también lo vamos a tener en cuenta para la nota, que entrega dentro de las fechas. Es importante porque es una cuestión de responsabilidad, ¿sí? Y eso es lo que vamos a evaluar básicamente. Entonces, muchachos, cualquier duda e inquietud que tengan, ustedes saben que me pueden escribir al 305-719-2108. De igual forma, yo voy a crear un encuentro virtual para poder ayudarles a resolver dudas e inquietudes. Pero ya saben, 305-719-2108. Ahí me pueden escribir y yo con mucho gusto les ayudo. Entonces, esto es la guía número 5. Recuerden, tienen hasta el 30 de julio para responderle. Que estén muy bien, muchachos.